Muy buenos días, estimados oyentes. Muy bienvenidos esta mañana al programa Respuestas Vitales. Respuestas Vitales se puede escuchar cada sábado a las 10 de la mañana en la Radio Rey. En el programa Respuestas Vitales hablamos de las preguntas esenciales de la vida. ¿Por qué estamos aquí en la tierra? ¿Qué es el propósito de mi vida? Y muchas preguntas más. Respuestas Vitales es un programa de la Iglesia Evangélica El Divino Salvador. Respuestas Vitales. Esta mañana hablan el evangelista Eduardo Mendoza y el pastor Peter Fries. Respuestas Vitales es un programa de la Iglesia Evangélica El Divino Salvador y del proyecto Monte de los Olivos de la Fundación William Carey. Muy bienvenidos. Saludos y bendiciones nuevamente aquí en este programa Respuestas Vitales. Estamos junto al pastor Peter y a su servidor Eduardo Mendoza. Hoy compartiendo una pregunta más acerca de ¿será que yo puedo cambiarme de iglesia? ¿Será que yo puedo dejar la iglesia que me he estado congregando? ¿Cuáles serán las causas y razones? Aquí en Respuestas Vitales vamos a conocer. Amado pastor, ¿qué piensa usted al respecto acerca de esa pregunta? Eso es una pregunta compleja, porque hay varias respuestas que puede dar, depende de la situación en que la persona está. Primero tenemos que pensar un rato en lo que es la iglesia, ¿sí? ¿Qué es el propósito según la palabra de Dios? Hay dos significados en la palabra de Dios. El primero es que la iglesia es todos los creyentes de todas las generaciones y de todo el mundo juntos. Eso forman la iglesia. Eso se llama también la esposa de Cristo. Amén. Y entonces en ese sentido no podemos cambiar de iglesia, porque si somos parte del pueblo de Dios, somos parte de su iglesia. Okay. O sea, hay una sola iglesia. ¿Sí? Eso no depende de la denominación a que pertenecemos, si somos católicos, si somos evangélicos, si somos testigos de Jehová, si somos mormones o iglesia apostólica. Cuando nosotros pertenecemos a Cristo, y es verdad, la fe que tenemos, pertenecemos a la iglesia. Amén. Que es una iglesia preparada para Cristo. Y entonces en ese sentido no se puede cambiar de iglesia. Pero todos nosotros sabemos que también hay iglesias locales. Exacto. Iglesias locales son denominaciones, diferentes iglesias evangélicas, todo tipo de iglesia es una iglesia, cristianos que forman juntos un grupo aquí en la tierra. Y sabemos cómo son iglesias de la tierra que pasan cosas, que muchas cosas pasan en esos grupos, cosas buenas, cosas malas, ¿sí? Son grupos en que todas las personas son imperfectas, cometen errores, suceden cosas que no deben suceder. Sí. Hay personas que por sus hechos hacen daño a otros, causan dolores, causan tristeza. Y entonces eso tenemos que tomar en cuenta. En la palabra de Dios habla muy claramente que nosotros somos llamados para congregarnos. Amén. ¿Sí? Si nosotros queremos servir a Dios, es su manera, la manera de Dios de trabajar a través de grupos de cristianos, iglesias. Ahora, ¿es pecado para cambiar de congregación? ¿Es pecado de cambiar de iglesia? Puede ser, depende de la iglesia. Por ejemplo, si una iglesia es una iglesia sana, y usted tiene el deseo de cambiar a otra congregación, ahí está cometiendo un pecado. Pero hay que saber entonces qué es una iglesia sana. ¿Cómo sabe que una iglesia es sana? Porque a cada pastor con que va a hablar dice, sí, mi iglesia es una iglesia bíblica, es una iglesia sana. Entonces depende de nosotros juzgarlo. ¿Cómo podemos ver que una iglesia es realmente una iglesia sana y bíblica? Hay algunos requisitos.
Y uno de esos requisitos podemos encontrar en el libro Hechos. Ahí habla la Biblia muy claramente sobre lo que es una iglesia sana. Por ejemplo, en Hechos 2, versículo 41 y más adelante. Dice que la iglesia, estamos hablando sobre las primeras iglesias, que todos estaban asombrados por los muchos señales que estaban pasando. Todos los creyentes estaban juntos, tenían todo en común, vendían sus cosas, entonces estaban compartiendo sus cosas y no dejaban de reunirse, ¿sí? Pasando de casa en casa, alabando a Dios, disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Más adelante en el libro Hechos encontramos más requisitos. Por ejemplo, estaban firmes en la doctrina. Amén. Estaban firmes en predicar la palabra y que había mucho amor entre ellos. Entonces, estudiando la palabra podemos decir que algunas cosas son muy importantes. Primero es que la iglesia forma una comunidad, una familia espiritual, pero realmente una familia. Que no son muchos creyentes que a veces están juntos, no, pero que realmente forman un grupo. El uno se preocupa por el otro, entre ellos hay contacto, entre ellos hablan de la palabra, ¿sí? El uno anima al otro. Otra cosa es que realmente estudian la palabra. Y eso es una cosa importante, porque en ignorancia podemos decir, cada pastor que está predicando, predica la palabra, pero eso no es verdad. Y eso es algo importante, es algo que muchas personas no lo saben tampoco. Porque hoy en día muchos predicadores usan probablemente un versículo de la Biblia, sí, pero eso es otra cosa que predicar la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios es nada más que tomar una parte de la palabra y explicar lo que es el significado de esa parte de la palabra y explicar lo que nosotros como creyentes debemos hacer con esto. Amén. ¿Sí? Y entonces en esto, el mensaje del predicador debe enfocar en eso. Hay que hacer la pregunta: ¿el predicador está haciendo una charla o el predicador está explicando los versículos de la Biblia? Eso es una diferencia inmensa y bien importante. Entonces, eso es perseverar en la doctrina, se llama eso también en la Biblia. Entonces, hay que estar firmes en explicar la palabra de Dios. Y no en la sabiduría humana, no en las cosas psicológicas, ni en lo que enseña el mundo y que puede encontrar en cualquier libro sobre manejar una empresa o algo así, sino explicar la palabra de Dios. Amén. La tercera cosa es la oración. Una iglesia debe ser un lugar donde los hermanos oran. Amén. Y la cuarta cosa es una iglesia que también muestra misericordia en su manera de cuidar a los demás. ¿Sí? Misericordia y amor, podemos decir. Sí. Y el amor entre ellos. Sí. Y entonces, cuando hay una persona con necesidad, la iglesia hace algo con esto. Se preocupa para ayudar. Sí, sí. Y no solo a los más fieles o a los hermanos que siempre vienen a los cultos, sino a toda la persona que toca la puerta. No significa siempre que está dando dinero. Ayuda se puede mostrar en muchas formas. Claro. Pero eso tiene que tipificar la iglesia, ¿sí? Y entonces esos cuatro cosas son importantes y así podemos pensar en nuestra propia congregación, ¿sí? Entonces, formar una comunión, un grupo, una familia de fe, estudiar realmente la palabra de Dios, orar juntos y mostrar misericordia. Esos cuatro requisitos son muy importantes. Hay más, pero esos son los más importantes. Ahora, si una persona está escuchando
y dice, bueno, mi iglesia no lo hace. O está fallando en 2 o 3 cosas de eso. ¿Qué es la primera acción que la persona tiene que hacer? No es correr a la puerta. No. La primera cosa que él tiene que hacer es doblar sus rodillas y orar para que la situación cambie. Exacto. Eso es la primera cosa. Después de eso, y eso no tiene que hacer primero, sino segundo, es hablar con los líderes de la iglesia para hablar de eso de una forma humilde. ¿Por qué las cosas no están así en la congregación? ¿Sí? Claro. Y entonces, si está haciendo esas 2 cosas, puede ser que Dios mismo va a cambiar la situación. Pero también puede ser que estas personas, líderes de la congregación, saben lo que está mal, pero no lo quiere cambiar. Puede ser también. Y ahí viene la tercera cosa, que es mejor buscar otra congregación. ¿Por qué? Porque esos 4 requisitos son necesarios para poder crecer espiritualmente. Amén. Y entonces, si una persona está visitando una congregación y quiere crecer espiritualmente, tiene que estar en un ambiente sano. ¿Sí? Cada uno que trabaja en una finca sabe eso. Claro. Para poder cosechar, tiene que cuidar a las plantas para que produce. Exacto. Eso también es una iglesia. Una iglesia tiene que ser una finca sana y bien organizada, en el sentido de crear un ambiente en que crecen los creyentes. Por eso es necesario, pastor, también tener el conocimiento acerca de la palabra de Dios, para saber de cómo se está llevando a cabo lo que es la iglesia en la que yo estoy. ¿No? Porque a veces hay personas que han salido de una iglesia que han estado conociendo la verdad o no conocen la verdad y se cambian por A o B motivo, porque sabemos que congregaciones perfectas no hay. No. Cada uno va a tener su tropiezo ahí y va a decir, no es como yo quería y todo eso. Pero si está en una congregación mala, que solamente habla de bienestar y todas esas cosas, y por algún motivo decidió cambiarse a otra congregación, viene a la otra congregación y comienza a reprenderle lo que es el pecado y a hablarle conforme a lo que dice la Escritura, va a estar ahí un gran problema. Entonces, ¿qué sucedió ahí? La falta de conocimiento. Claro. Y causa un choque. Exactamente. Porque salió de algo que aparentemente le llenaba, pero por algún motivo, qué sé yo, decidió salir de ahí, se viene a otra por conocer, y cuando se choca acá con la verdad, sí, entonces, y ahí, ¿cuál será la reacción de esa persona? ¿Me regreso donde vine o me quedo ahí? Claro. Pero ¿por cuál es el motivo? Porque a veces no conocemos la palabra, no escudriñamos la Biblia, no nos metemos más en las cosas de Dios para saber lo que Dios quiere decirnos, qué es lo que Dios quiere de nosotros que hagamos, cómo debe llevarse a cabo lo que es la iglesia. Sí, cuáles son los requisitos que debe cumplir un pastor o un líder para saber si yo estoy en la correcta. Entonces, al momento de que yo ya veo que está algo indebido en la congregación donde yo estoy, ¿qué puedo decir? No. La misma palabra me dice y eso no es así. Entonces, yo ya no puedo seguir aquí. Ahí, como usted lo dijo, debo de orar a Dios, debo de clamar a Dios por misericordia, debo después, si no sucede nada todavía, hablar con los líderes y hasta la última opción, salir. Sí. Pero con una base. Claro. No por emoción. Exactamente. O por... Sí, porque usted lo sabe perfectamente, hermano, que muchas personas toman sus decisiones para pertenecer a una congregación solo por emoción. Exacto. Que dice, bueno, yo entré en una iglesia y ahí empezó la banda a tocar, a cantar. Exacto. Y había un calor que me llenó y todo eso, ¿no? Y dice, eso para mí fue como Dios me estaba diciendo que tuve que estar ahí. Exacto. Y eso no es una buena base. Exactamente. Porque eso es emoción. Y emoción no dice nada.
Dios sí puede hablar a través de la emoción, pero la base es la Biblia. Amén. ¿Sí? Y entonces puede ser, y tenemos que ser honestos. Hay muchas iglesias que saben eso muy bien, que muchos creyentes solo creen con emoción. Exactamente. Y entonces el mensaje que ellos escuchan es agradable para ellos. La música es agradable para escuchar. El ambiente es agradable. Y eso causa que las personas se sienten muy cómodos en la iglesia. Exacto. Pero ahí viene un problema. Es que hay muchas cosas que nos dice la palabra que no son cómodas. Y si una iglesia tal vez predica la palabra, pero solo este lado en que Dios está prometiendo sus bendiciones y nunca va a hablar profundamente y honestamente sobre el pecado y sobre las cosas que deben cambiar en nuestra vida, nunca vamos a ser diferentes. ¿Por qué? Porque esos tipos de mensajes nosotros llamamos masajes. Exacto. Son personas que van a la iglesia para recibir un masaje y para salir de la iglesia y decir qué agradable era ese tiempo. Exactamente. Me siento recargado, ¿sí? Y eso también entonces es una buena pregunta para hacer, porque a veces es muy necesario, y eso dice la palabra de Dios también, por ejemplo en 2 Timoteo 3, que la palabra también es para corregir. Amén. Y si las prédicas no nos corrigen, si las palabras de Dios que escuchamos en la palabra no nos moldean, nunca vamos a crecer espiritualmente. Exactamente. Estamos mal ahí. Sí. Ahí estamos mal porque realmente no hay palabra. Por muchas palabras bonitas que vote el predicador o el pastor, no hay palabra de Dios. No hay palabra de Dios. Uh-huh. Por eso es importante leer, escudriñar las Escrituras, para salir de esa ignorancia, pastor. Para salir de la ignorancia en la cual, como decíamos, hay una base de cómo hablar, llamar la atención, de cómo corregir, ¿sí? Y saber que lo que está escrito es lo que Dios dice y no lo que dice el hombre. Y entonces, y como veíamos, ¿no? Si hay algún hermano o una hermana que sale de esta iglesia, entender cuáles son las causas, Uh-huh. cuáles son los motivos, el por qué sale. Sí. Porque a veces hay personas, yo he escuchado que porque, bueno, me puso una mala cara, qué sé yo, me hizo un mal gesto, o porque me dijo una palabra y no me gustó, me sentí mal y me voy. Ajá. No es así. No debe ser así. Debe haber una base tremenda para que diga, no, yo me voy. Yo no voy a seguir aquí en esta iglesia y me voy a otra iglesia. Uh-huh. Sí, bien importante basarlo en la palabra. Sí, porque también, por ejemplo, a veces también hay conflictos entre hermanos y dice, ya no voy porque ese hermano a mí no me gusta. Exacto. ¿Sí? Y entonces dejamos de crecer espiritualmente totalmente por ese error de salir a la iglesia por un falso motivo. Exacto. Bien peligroso. O también hay pastores a veces que, porque se aferran demasiado al remanente que está ahí, el pueblo que está ahí, y le prohíbe muchas cosas. Uh-huh. No puedes ir a tal campaña, no puedes ir a tal lugar a predicar, no puedes ir a tal lado, no puedes unirte con los demás hermanos. Tú eres aquí en esta iglesia y te quedas aquí en esta iglesia. Sí. Es como algo de idolatría. Claro. Sí. Entonces, podemos decir que otras personas idolatran otras cosas, pero también en el pueblo cristiano también hay idolatría. Claro. Se aferra a las personas y no quiere, lo tienen ahí. No. Sí, es porque hay personas que tienen una perspectiva incorrecta sobre la autoridad de un pastor. Porque según la palabra, un pastor tiene autoridad en la congregación, pero esa autoridad no viene de él mismo. No todo lo que él dice tiene que ser... la gente no siempre tiene que ser obediente a esto. Exacto. Porque un pastor sí puede hablar con autoridad si él usa la palabra. Amén. Su autoridad viene de la palabra. Y entonces, si un pastor viene a corregirnos basado en la palabra de Dios, ¿sí? Significa que no es su autoridad, sino la autoridad de Dios que está hablando esas cosas. Pero lamentablemente hay muchos pastores que mal usan su autoridad
para obligar cualquier cosa, Exacto. para poner cualquier regla, para obligar muchas cosas a la gente, poner mucho peso sobre los creyentes. Y esa autoridad puede ser negada totalmente, porque esa autoridad no viene de la palabra de Dios y entonces no tiene ningún valor ni poder. Exacto. Yo he escuchado situaciones también en que pastores estaban amenazando a personas. Imagínese. Decir, si usted va a salir de esa congregación, muchas cosas malas van a pasar en sus vidas. Y las personas se quedan. Simplemente por miedo. Sí, por miedo quedan en la congregación. Y yo puedo contar que si una pastora está actuando así, algo está muy mal en la congregación. No creo que esa pastora está predicando la palabra de Dios. Sí, entonces es muy importante para nuestro crecimiento espiritual que buscamos un lugar que es bueno para crecer, en que sentimos que la palabra de Dios no nos primeramente llena con emociones, Exacto. sino que recibimos realmente lecciones, que recibimos enseñanzas, que somos transformados, cambiados, ¿sí? Que es la misma palabra en la que nos habla en nuestras vidas. Sí, sí. Porque Dios tiene un propósito con todo eso. Porque Dios quiere hacernos, moldearnos así que vamos a adorarlo. Amén. ¿Sí? Y además que Él obra en nuestra vida, además que Él nos transforma, además vamos a adorarlo. ¿Sí? Y eso es el propósito de nuestra vida. Entonces, si estamos en la iglesia y siempre quedamos igual, y los mensajes no nos moldean, no nos transforman, porque el mensaje no contiene esas cosas, significamos que no vamos a responder al propósito que Dios tiene con nuestra vida. Exacto. Ahí podemos darnos cuenta entonces, pastor, de que estamos en una mala congregación. Sí. Donde el mismo pastor nos está llevando el cumplimiento de la palabra de Dios. Si entonces no se predica con la verdad. Entonces, ahí podríamos hacer en este caso, al no tener ese buen alimento espiritual de la palabra, ahí podríamos hacer, como usted dijo, orar, hablar con el pastor. Y en este caso, pues ya se sigue lo mismo. Peor aún si va bajo amenaza, salir nomás de la congregación. Sí, mejor buscar otra congregación, pero siempre en conexión con Dios. Claro. Porque si está rogando a Dios y Dios dice mejor quedar, hay que quedar. Pero si Dios dice hay que salir, mejor salir. Exacto. Pero de ahí no es una búsqueda así nomás que tratando de entrar en cualquier iglesia, sino en oración hay que pedir a Dios para ser guiado a un lugar sano, para crecer espiritualmente. Es muy importante para ir ese camino con Dios. Sí. Exacto. Entonces debemos de estar en comunión con Dios para que sea Dios direccionándonos si debemos salir o no. Uh-huh. Porque a veces el propósito de Dios. Sí. A veces cuando, digamos, estamos en una congregación en la cual no se está llevando un buen mensaje o no se está dando lo que es la palabra de Dios, a veces logro entender yo que esto nos debe ayudar a nosotros a despertarnos, a sentir ese deseo por nosotros más aprender de la palabra de Dios y no ser engañado, Uh-huh. tener esa base para poder hablar con la verdad. Sí. Y hay algo más también. Por ejemplo, si nosotros somos parte de una congregación que anda mal en muchas cosas y Dios nos ha dado la sabiduría, si Dios nos ha dado a través de su palabra la visión de lo que está mal, puede ser que Dios nos ha puesto en esa congregación para hablar su verdad a los demás. Amén. Y para que Dios a través de nosotros puede transformar la congregación. Amén. Sí. Claro, hay que tener, por eso como usted lo dice, pedirle la dirección a Dios sobre todo para que Él sea guiándonos, Uh-huh. para saber cuál es su propósito al yo estar en esa congregación que aunque vemos que no está llevando correctamente, Dios quiere hacer algo conmigo. Sí. Sí, en especial si yo me someto a hacer la voluntad de Dios. Entonces al ver de que si todavía andamos por acá tambaleando, Dios puede utilizarnos para poder que esa congregación
se levante y salga de esa mentira, conozca la verdad. Amén. Así es. Bueno, gracias a Dios y gracias a ustedes, amados oyentes, por este maravilloso momento haberlo compartido. Que Dios bendiga sus vidas y hasta otro próximo estudio. Gracias al pastor Peter y gracias a su servidor. Bendiciones. Bendiciones. Gracias por habernos escuchado esta mañana en el programa Respuestas Vitales, cada sábado a las 10 de la mañana en la Radio Rey. ¿Tiene alguna sugerencia o pregunta acerca de este programa? ¿Quisiera que tratamos algún tema en este programa? ¿Alguna pregunta? Contáctenos por teléfono número 0989-435186. Repito, 0989-435186. Visite también nuestra página de Facebook, canal de YouTube o búsquenos en Spotify, Respuestas Vitales. Si tiene algún problema personal en que necesitas un consejo, contáctanos también o visita la oficina de consejería en el proyecto Monte de los Olivos, Vía Buena Fe, por la entrada a la Ciudad del Norte. ¿Quiere crecer en el conocimiento de la palabra? Te invitamos a visitar los cultos en la Iglesia Evangélica El Divino Salvador, cada domingo a las 10:30 y los martes a las 7 de la noche. Siempre serás bienvenido. Gracias por escuchar Respuestas Vitales. Que Dios te bendiga.